Hoy voy a estar hablando del pecado de Acán, que cogió un lingote de oro y lo llevó a su tienda y lo escondió. Y voy a estar hablando del peligro de encubrir el pecado. Es muy doloroso el descuidar nuestra relación con Dios. Cuando en apariencia nos encontramos bien, cuando existe la semilla del orgullo, podemos estar confiados en lo que está oculto, dándonos una falsa seguridad. Debemos recordar que el pecado siempre lleva el fracaso. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. De ninguna manera podemos perder la comunión con Cristo por causa del pecado. El pecado trae desgracia al hombre y a la familia y al que te rodea. La derrota del pueblo fue inesperada. El pueblo no esperaba ser derrotado, pero lo fue. La derrota fue completa. Huyeron del enemigo. No estaba el Señor con el pueblo. Así que perdieron porque Dios se había apartado de ellos por el pecado que estaba oculto en la tienda de Acán. Así que podemos decir que nuestra fuerza y el poder provienen de Dios. Cuando el Señor se aparta, se pierden todas las batallas. Nuestra fuerza y el poder provienen de Cristo. Por eso es que la Escritura dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fue humillante. Ay, Señor, ¿qué diremos? Cuando el pueblo de Dios fracasa, trae deshonra a su nombre. Debemos de humillarnos delante de Dios por nuestro constante fracaso. Debemos de ver cuándo fracasamos, pero más importante es confesar y lamentarnos de nuestros propios pecados. Dios tiene que tener comunión con nosotros, no con el pecado. El anatema tiene que ser quitado, como Acán tuvo que ir a buscar el oro que había quitado y quitarlo del pueblo. A su presencia nos será quitada que cualquier cosa que hagamos, que tengamos algo oculto. Así que ninguna que sea un verdadero discípulo, el que como cristiano puede decir yo amo a Cristo y amo al pecado, pero podemos decir lo que los salmos dicen, que hablan de Dios, que Dios es un Dios perdonador. Dios nos ama, pero aborrece el pecado. El pecado y sus consecuencias. El pecado comienza con un deseo, mirar y codiciar para obtener lo que está prohibido. Los placeres del pecado siempre atraerán cuanto más uno los contempla con el deseo. Esto le pasó a Eva. Miró la fruta del árbol prohibida y la deseó. La tomó y comió desobedeciendo a Dios. No tan solo la comió, sino que también la dio a su marido. El pecado que se comete con deseo envuelve también a otras personas que están a nuestro lado. Puede ser un hijo, puede ser la esposa, cualquier cosa que tengamos presente podemos perjudicarlo con el pecado que cometemos. El pecado que se comete con deseo envuelve con perjuicio a tantas otras personas. En otras palabras, el pecado daña a muchos. El pecado trae desobediencia. Dios lo declaró en cuanto a los deseos del mundo. Si nosotros amamos al mundo, no podemos amar a Dios. Si deseamos las cosas del mundo y las amamos, el amor del Padre no está en nosotros. El pecado tiene que ser confesado, ya que en su presencia es
en la congregación, al estar oculto, hace que las personas no prosperen. El pecado trae por consecuencia lo que la relación con Dios se rompe y la comunión con los hermanos se enfría. El pecado mata el cuerpo y destruye el alma. Acán fue apedreado hasta morir, porque la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. El pecado debe ser confesado. Si el pecado es contra Dios, debemos de confesarlo a Dios, pero si es un pecado contra un hermano, se debe de confesar a ese hermano si hemos pecado contra él. Los pecados no confesados nos alcanzarán y nos destruirán. Por esta razón, Dios habla tan duramente en contra del pecado. Debemos de sacar de nosotros toda semilla del orgullo para poder confesar cualquier pecado que tengamos oculto. Y es que aunque lo tengamos oculto, Dios lo sabe. Sabía el pecado de Acán y lo sacó a la luz. Debemos de reconocer que el pecado siempre nos lleva al fracaso. Así que es tiempo ya de abandonar la falta y apariencia de que estamos bien, porque delante de Dios todas nuestras cosas están abiertas delante de sus santos ojos. No podemos ocultar ninguna clase de pecado, porque Dios los conoce todos. Acán cogió un lingote de oro y lo enterró en su tienda, y por eso el pueblo fracasó en la batalla. Y si nosotros seguimos ocultando cosas de nosotros mismos, sin sacarlas afuera, sin confesarlas, también vamos a fracasar, y quizás podemos morir como Acán murió, apedreado por haber robado este anatema que enterró en su tienda. Hasta aquí el mensaje de hoy en contra de lo que hizo Acán en el pueblo de Israel. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde.